para poder escuchar verdaderamente al grito de la tierra. Profesor Mancuso, ha llegado el momento para la humanidad de aprender algo de las plantas. ¿Puede explicarnos, por favor, cómo podría enriquecerse la economía si tomamos la inteligencia, las virtudes y las capacidades de las plantas en serio? Sí, gracias. Gracias, Luca. Y gracias a todos ustedes. Y gracias a este grupo seleccionado de jóvenes en todo el mundo. Y gracias por el tema que han elegido, como para esta sección, la economía vegetal, un tema muy original y también de tendencias para describir lo que podemos aprender de las plantas. Entonces, antes de empezar a hablar de lo que podemos aprender de ellas, digamos algo sobre las plantas, ya que probablemente sabemos muy poco sobre las plantas y lo poco que sabemos normalmente está equivocado, es un error, o sea, no es cierto. Las plantas han vivido aquí desde hace mucho más que nosotros y son organismos muy sencillos. Y al contrario, yo les voy a mostrar que las plantas son muy sofisticadas, en cambio, pero muy inteligentes y no sencillas como creemos. Por lo tanto, esto puede ser algo muy interesante para nosotros. Y puede ser un tema muy interesante a tratarse en este momento. Por lo tanto, hablemos antes que nada ahora sobre los números y demos unos cuantos números y unos datos concretos. Miremos a las vidas de las plantas. Bueno, a veces le tratamos así como tratamos al reino de los animales. De hecho, lo que hacemos es buscar lo que se parece a nosotros. Pero los animales, de hecho, todos juntos, de hecho, representan una pequeña parte, una fracción pequeña y también irrelevante de la vida. The whole mass of all animals together, so not humans. Todos los animales juntos, entonces no los humanos, pero los reptiles, los pájaros, los peces, todos juntos, los insectos, todos juntos representan el 0,3% de la biomasa de la Tierra. Por lo tanto, la biomasa, ¿qué es la biomasa? Significa el peso de la vida. Por lo tanto, si pesamos toda la vida del planeta, entonces veríamos que los animales representan una pequeña fracción de la vida, el 0,3%. Por lo tanto, al contrario, las plantas representan el 86% de la vida sobre la Tierra. Por lo tanto, la vida es algo verde en general. O sea, la vida en este planeta Tierra es una materia verde, compuesta por plantas y no animales, de hecho. Pero también necesitamos preguntarnos, ¿cómo es posible que lograron alcanzar un nivel, una realidad de vida tan desarrollada? Y nosotros, en cambio, en comparación, somos tan pocos. O sea, 500 millones hace unos 500 millones de años, las plantas y los animales, de hecho, tomaron dos vías, dos caminos diferentes por lo que se refiere a su evolución. Las plantas decidieron quedarse quietas, o sea, quedarse allí donde estaban de alguna manera y tomar toda la energía que podían y que necesitaban del sol. Al contrario, los animales tomaron una dirección evolutiva muy diferente. Decidieron comer las plantas y comer otros organismos
for taking all the energy they need. So, as we para can see, todo there lo is que era an su incredible necesidad difference energética, o between sea, the para poder choice de at alguna the manera beginning enfrentar todas sus of necesidades the energéticas. Por lo pathway that tanto, la brought the plant decisión and en ese the pathway momento, that en ese brought the cruce, en ese animals. momento importante que llevó Plants a los animales a are encaminarse en una dirección diferente, las plantas. autonomy, and the correct term would be autotrophic Con su elección, la palabra que organisms. se usa es So they are autonomía, o sea, con su able autonomía son to seres live autotróficos, o sea, esta without autonomía que las harming plantas any other tienen organism. significa que les permite vivir sin, de Plants hecho, hacerle and daño a on the ningún otro contrary, they organismo. need to En they cambio, need los to feed animales themselves with other living necesitan organisms. And this is alimentarse something con that otros we organismos brought in vivientes, con otros our organismos life. para poder sobrevivir. Por lo tanto, esto afecta I a was lo que telling está a su you alrededor y esto the también afecta a biggest nuestras vidas. difference Ahora, les between estoy aquí dando las plant and diferencias animals. principales It's entre las related plantas to y the los fact animales. that plants are rooted. Porque So esto tiene que ver con el the hecho que correct las way plantas están to talk arraigadas. Por about lo plant tanto, is la not to manera say that correcta they de are hablar o not de referirse able a las to plantas move. es no decir Because que de they hecho las plantas no walk, pueden caminar, de hecho, porque se but they mueven y are rooted, mucho. so they cannot Pero de displace hecho están themselves arraigadas. from Por the lo place tanto, de where they hecho were no born, pueden where they are born. de hecho, Now, alejarse del lugar donde fueron, if you are donde nacieron. imagine if you are rooted Ahora, imagínense si ustedes on the fueran, no ground, se pueden desplazar. Por lo tanto, and imagínense si imagine ustedes if you fueran cannot una run planta. away, Imagínense when tener there is raíces something y no poder happening correr around you, o escaparse cuando and algo you está can pasando a su start alrededor, to cuando see algo how les esté much atacando. difference Entonces ustedes there is empezarán between plant a and sentir y animals. entender la If you are diferencia, la gran if you diferencia que are hay a entre las single plantas y los organism, animales. if you are Si a ustedes rooted son un organism, organismo you are que subjected tiene to raíces, reduction. So the other o un animals can eat organismo you. que And no so puede moverse, how ustedes we pueden are tener able determinadas to reacciones. plant Por lo tanto, to solve the como planta, problems, to survive ustedes, ¿cómo pueden the life. resolver los problemas que les They atañen y, por lo tanto, developed a completely different sobrevivir? organization Las with plantas, respect to por lo tanto, han to animals. desarrollado una And I organización think completamente this is the diferente first en big comparación a los animales. Y yo creo que esta sea la primera learning gran that diferencia we de la can que podemos the aprender, el first primer big aprendizaje. factor, sorry, that we can learn from No, plants. se corrige el orador. Ese es el primer A different elemento importante que organization. podemos aprender de las We plantas. animals, Otra we have a manera de very organizarse. simple Nosotros, organization. We animales, have a nos incluimos brain, como humanos, tenemos una head forma de organizarnos. Tenemos un cerebro, that tenemos una is in cabeza, charge un cerebro of que de all hecho the está different organs encargada de that are gestionar todos los under the brain. diferentes órganos So que componen in al other cuerpo words, humano o el we have animal. just Por lo tanto, en otras single or palabras, double organs that are able solo tenemos to make órganos specific function. Just individuales o en parejas let que me pueden make an example. realizar funciones We breathe específicas. with two Permítanme lungs. darles un ejemplo. Por We ejemplo, para digest with respirar one necesitamos stomach. de dos pulmones. We see Digerimos con with un two solo eyes. estómago. Podemos ver And gracias a we dos solve the ojos problems y with podemos one brain. resolver los problemas que nos atañen con Now, un solo cerebro. what we did was to Ahora, take this lo que hicimos hierarchical, fue pyramidal tomar organization esta and to esa spread organización everywhere. piramidal, Just jerárquica, look at y de any alguna manera organigrams. aplicarla a todo. In Miren a cualquier organigrama every que kind ustedes of puedan organization encontrar, you en can cualquier imagine, tipo from economic de contexto organization organizativo, to de la social organización económica, organization, financiera, a everywhere la we will social. see the En same todo lugar architecture of the nosotros animal vemos siempre organization. la A misma head, arquitectura, o sea, a nuestra head forma de organizar governing es como on nuestra manera de ser, una different cabeza que lo uh, gobierna todo, o sea, specialized una organs. organización piramidal. We Por lo will tanto, find this kind of organization everywhere. encontraremos este tipo de organización Now, en the todo lo only que hacemos y todo lo que advantage estudiamos. Por lo tanto, of such kind of la única organization ventaja is velocity. So we are made in this es way que tenemos es la because velocidad. Por lo tanto, hemos the sido hechos de first esta and manera most important response for us as animal is to porque la move, respuesta más importante is que to podemos move dar nosotros as como far animales as we can.
es la de So movernos y frente al peligro es movernos, es when we say escapar a normally la mayor velocidad we use posible para the salvarnos. Por lo movement, tanto, we use nosotros our usamos el ability to move movimiento, usamos, por to lo go tanto, nuestra away, to move capacidad de away from movernos the problems. para alejarnos, When we say, when alejarnos de we los animals problemas. say that Cuando we nosotros, solved the animales, problems, decimos que hemos na- resuelto un 90% problema, of the case, we are not el actually solving 90% the de las problem. veces, de We are hecho, no lo avoiding the hemos problem. So we resuelto. are moving away Lo que estamos from haciendo the es que lo problem. estamos evitando. So Nos we estamos use alejando del problema, en cambio. movement Por lo to tanto, go away from the usamos el problems. This is movimiento something para that alejarnos de los plants problemas. Y cannot do. esto es algo So que las plants plantas are no pueden actually, hacer, they need to porque solve las the problems. plantas necesitan resolver verdaderamente sus If a problemas. plant needed to find Si water, una to, planta to find necesita encontrar nutrients, agua or para poder tener to los defend nutrientes, themselves, or to have a o social si life, necesita to communicate, defenderse, o si all things necesita that we share comunicar, tener with una plants, vida we have social, all todas the cosas que nosotros same goal. compartimos con las plantas porque son características que tenemos Well, y in todos the tenemos case los of mismos plants, they objetivos. need to solve the Entonces, problem. para ello, So las they plantas cannot move necesitan away. resolver el problema que They más les cannot atañe. Por lo run tanto, no away se from pueden it. escapar, no pueden And salir corriendo. one of the Y most wonderful solution una de las plants found soluciones más to bellas solve que las problems plantas han and to resist encontrado para resolver sus to problemas y para an resistir environment that can be extremely dangerous is a un with ambiente que an puede ser extremely new extremadamente peligroso para ellas, organization. Plants are es buscar completely decentralized, distributed organism. So es distribuir whereas we diferentemente breathe su forma de through vivir. Por lo lungs tanto, and we see with our nosotros eyes respiramos con dos pulmones, and vemos we con dos ojos solve the problem with y one brain, resolvemos los plants problemas con are un solo able cerebro. to do Las that plantas, en with the cambio, whole body. lo pueden So hacer, pero lo in a pueden hacer plant, con todo su cuerpo. Por lo tanto, en the una whole body planta, is able to breathe, the whole body todo is el able cuerpo to puede see, respirar, todo el the whole cuerpo body puede is ver, able to todo solve the el problems, cuerpo puede to make resolver calculation in problemas, a word. The whole puede body is calcular, intelligent. todo el cuerpo And es the inteligente. advantage of such kind of Y la organization is that ventaja you can de remove un organismo, una organización tal, es que uno 70, puede, 80% of the body of a plant. de hecho, eliminar And the el body is 60, 70, still living, 80% the del cuerpo de una organization planta is y still el working. cuerpo, el organismo sigue viviendo, la On the organización contrary, sigue in trabajando y our funcionando. animal Al contrario, organization, en it's enough to have a nuestra damage organización animal es in just suficiente que one haya un pequeño of the daño o que solo se dañe una the many organs devoted to uno specific de los muchos function to órganos have a collapse of the que entire tenga organization. una función específica para que toda la So a organización, todo el distributed, organismo, decentralized organization is much more de hecho, resilient. pues se hunda, So this, desplome. and Por lo it's tanto, and it's las also plantas son fuertes, extremely creative. más de lo que creemos, I mean, y actually, también son if you want to extremadamente solve creativas. problems, Verdaderamente, si you need ustedes quieren to resolver imagine sus a problemas, distributed tienen organization. que imaginar Because una organización just try to think about repartida, ya a que big solo company piensen en having una empresa, una gran empresa sites all over the world. que tiene And filiales en todo el with a mundo CIO in a specific place y of the con un world, director and with ejecutivo just en un lugar a específico small del group mundo of people y solo un governing pequeño grupo de a so personas que de distributed hecho and huge company. gobiernan una So realidad tan grande y tan, how can they have pues, tan difundida. Entonces, the right information about local ¿cómo problems? puedo This is obtener almost las impossible. informaciones necesarias para The best resolver way, un the problema best local? Esta es una organization situación that casi it's imposible. Por lo able tanto, to la solve the mejor problems because it's organización able to posible para collect resolver the un best problema, data from porque the puede de environment just hecho around them, recaudar it's a información distributed en el terreno, and es decentralized organization. And by the way,
es una organización descentralizada y repartida. Repartida y descentralizada actually the sign of modernity. significa que de hecho What I mean is that es, just look at está, internet. se Internet encaja en is la is situación, by en far la the, realidad the de la the modernidad. Por lo tanto, el if not Internet, probably the la conexión, most bueno, ¿no? important advance Es technological el advancement ejemplo of the last que 500 puede years. de alguna manera darnos And una idea de cómo eso funciona. Es internet uno de los is avances más built importantes de los as a últimos plant. 500 años y It's el completely Internet, centralized. de hecho, funciona There are como una no planta. command Está completamente centers. And this is descentralizado, why no it's hay so creative mandos and it's so centrales. impossible to Y stop. esa es la razón por la cual es tan A second creativo y es tan point that I imposible would de like to parar raise as y very de hecho de alguna important manera from de a ponerle un punto, ¿no? consequence of Entonces, staying rooted hay que is pensar que the la importance of the consecuencia communities. del estar arraigados If you are también nos hace if entender you la are rooted, importancia de la if you comunidad. cannot Si move ustedes están away, arraigados, si ustedes tienen your raíces, si ustedes neighbor no pueden are alejarse, extremely entonces important for sus you. vecinos Are so son y important serán muy extremadamente that importantes para in ustedes. Serán plants, tan the importantes idea of que competition, en el reino de las it's plantas la idea de by la far the competición, most important que de hecho driving es force uno de los of elementos I would say human economy y una de las fuerzas impulsoras de la economía in humana, plants una de las almost fuerzas doesn't motrices de la don't economía exist. humana, de hecho casi no existe So entre las plants are plantas. not competing at all. Por lo tanto, las plantas no They are compiten entre most ellas of the para time nada. cooperating so En su much mayoría, en la that mayoría del in tiempo, forest or in a wood, colaboran y colaboran tanto que en un every bosque, plant is completely interconnected with all the neighboring plants. de And hecho, cada through the planta roots, está, there o en is una an selva, incredible cada planta exchange está de alguna of manera relacionada con information, otra. of nutrients, of water, of Están, whatever they need to survive. de So hecho, plants are casi so entrelazadas incredibly y uh, de alguna manera comparten todo lo que necesitan para sobrevivir, como supporting the puede ser el communities, agua, el that they suelo. are Y esto nos supporting hace the entender la life, importancia de even of apoyar nuestras stumps. comunidades, porque las Stumps are plantas cutted apoyan trees. la vida. Even También a stump cuando, de hecho, por ejemplo, is se tala un árbol, esto taken sigue, esta in life comunidad sigue is colaborando. completely, let's say, aided Esta to nueva survive realidad, de by the alguna other manera, plants. viene aceptada, And acogida para poder encontrar una manera communities de sobrevivir are por not parte de las just otras plantas alrededor del árbol que ha sido the talado. Por lo most tanto, las important comunidades no engine son of survival in plants, but everywhere. I mean, in No nature, son las comunidades el the elemento más strong, importante de la the sobrevivencia solo en force el reino de las plantas, of a sino en community todo contexto lo has son. been Las comunidades extremely son underestimated primordiales until now. So we have the idea y muy a that menudo life subestimadas. Se les it's a da muy kind poca of importancia. Por arena lo tanto, where ese tipo de vida, gladiators el de las plantas, fight each es un other for contexto, the es una survival of the realidad donde, strongest, of de the hecho, es most como una arena en intelligent. donde los gladiadores se The, the, encuentran y tienen que but this is not enfrentar true. al ser This is más something that inteligente. Pero de hecho no es doesn't así. happen Eso es lo at que all nosotros pensamos, in pero no es life. así. Esto no pasa, no es Life como entre los proceeds through gladiadores en el reino de las community plantas. or La vida se da y through sigue adelante gracias y a través de la symbiosis. comunidad y Symbiosis, let's a say, través de it's la a technical term, a simbiosis. biological La term, but there is simbiosis one es un much more término biológico poetical that I técnico, like, that it's pero mutual aid. existe un concepto mucho más poético que Mutual es aid mutual aid, is la ayuda the real recíproca. engine El of mutual aid, evolution. la ayuda recíproca, es la fuerza motriz, la Evolution verdadera fuerza motriz de la works through evolución. mutual La aid. evolución And this is trabaja y something that we funciona gracias should learn a la for ayuda plants. recíproca. And Y let esto es me algo que just nosotros say a deberíamos few aprender de las words plantas. about Y what the permítanme plants decir can pocas do for us, palabras not sobre just lo que las plantas pueden being hacer para nosotros. a No model solo for our future, no solo a son model y for pueden ser our un modelo a economy, a seguir model for de cara al our futuro, social sino life, también un modelo para nuestra economía, para but nuestra vida they also social, may sino help que us to además solve las the plantas biggest también problem pueden of ayudarnos humanity a today, that is resolver el global warming. problema más grande que la When we humanidad talk está about global enfrentando. warming today, we have very few ideas
about what el to do calentamiento global. to solve Y this cuando se habla huge, del calentamiento global incredibly y nos difficult problem. preguntamos qué podemos hacer para resolver este But problema tan plants grande are y here tan to help difícil, us. es necesario They pensar are que las able plantas están to aquí para uptake ayudarnos y CO2 son from the capaces, atmosphere. de Scientists hecho, remain, de tomar very well that is the main responsible of el global dióxido warming. de carbono. De hecho, If we would el be CO2, por lo able tanto, que es la causa to principal plant de la on the contaminación. Por planet lo tanto, ellas la pueden, 1 trillion de trees, hecho, ellas nos pueden salvar then y pueden, de we hecho, would con be 1 trillón able de to árboles. reduce Pensemos en 1 trillón de árboles. significantly Gracias a ellos the podríamos CO2 reducir to a no more significativamente dangerous los level. niveles del This CO2 is something a that niveles should be casi para nada understood from peligrosos. everyone. We have Y a esto es algo solution. que deberíamos todos It's not entender. a Tenemos una technological solución a la solution. mano y It's no a es una natural solución solution. It's tecnológica o very técnica, simple, es very una easy. solución natural, And muy sencilla, most important, muy we know that will fácil. work. Y lo más We need to importante, plant sabemos que 1 trillion funcionaría trees. y es So por lo tanto plants are necesario plantar both a model and un both a trillón de friend for our árboles. future. I think and I Y por lo hope tanto, that comprémosle un árbol a these nuestros few amigos y words queremos hacer un regalo. Y will esto bring in nos some of you permitirá regalarles más años de vida a ellos, the a sus idea, generaciones some futuras, al idea planeta. about how to Y esto imagine a new nos hace economy entender cómo podemos inspired by imaginar una nueva plants. economía. In any case, Dejarnos inspirar por las plantas. I am here from all of you. If you need some Y yo information, estoy aquí just look on para, my name si on the necesitan internet, alguna write to me, información, busquen and mi I will be nombre, able to escríbanme, discuss with all of you. contáctenme y Bye yo bye. estaré muy feliz de hablar todo esto con ustedes.